En poco menos de 2 semanas, Uruguay es noticia en el mundo por ser el lugar de origen de 2 incautaciones de cocaína en Europa. Este viernes se conoció que en Hamburgo, Alemania, se incautaron 4.500 kilos de cocaína. Para brindarnos más detalles, es que ya recibimos a Nicolás González. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? Hola, Rosario. Hola, Miguel. Hola, Nicolás. El saludo para todos. Exactamente, ya Rosario anticipaba parte de los detalles de esta información que se conoció en las primeras horas de la mañana de hoy, que tiene que ver con una incautación que se dio hace 2 semanas, precisamente en el puerto de Hamburgo, en Alemania. Esta carga venía proveniente desde el Uruguay. Lo que se trata de investigar ahora es si en esta ruta que precisamente unió Montevideo con Hamburgo, el punto final de esta embarcación, hubo algunas escalas anteriores. De hecho, van a escuchar en instantes al presidente de la Administración Nacional de Puertos, hablamos de Alberto Díaz, confirmar que precisamente no hay una ruta directa entre Montevideo y Hamburgo. Pero vamos a conocer algunos detalles de lo que fue precisamente esta incautación, una de las más grandes de la historia de nuestro país y que tiene que ver, como lo ven en la placa, con 4,5 toneladas, lo que equivale a 4.500 kilogramos de cocaína, un valor aproximado de 1.100 millones de dólares que fueron distribuidos en 211 bolsos negros y en 4.200 paquetes de cocaína prensada. Esto, además, este dato que es interesantísimo, y aquí estoy recabando más información, tenía como destino, por ejemplo, la ciudad belga de Amberes. Oficialmente la carga fue declarada como de soja y, según informaron medios locales, en base a lo expresado por comunicados oficiales, la cocaína fue incautada hace 2 semanas y ya distribuida bajo estrictas medidas, bajo estrictas medidas de seguridad y riguroso secreto. La fiscal especializada en drogas aquí en nuestro país, Mónica Ferrero, confirma a BTV Noticias que ya se reunió con la policía a raíz de este caso y es la que a nivel judicial está investigando. Según el ministro de Defensa, José Bayardi, en menos de un mes se va a conocer qué pasó con la carga de cocaína. Eso lo vamos a estar contando enseguida, porque precisamente el jerarca realizó una conferencia de prensa hace algunos minutos. Allí estuvo nuestro compañero Roberto Riolfo y esto decía precisamente Bayardi. Esta investigación sobre esta incautación de 4.500 kilos que habrían salido del puerto de Montevideo, según la denuncia que aparece en Alemania, fue puesta en conocimiento de la señora fiscal Mónica Ferrero y están trabajando en esto. La Fiscalía, la fiscal Mónica Ferrero, está trabajando la Prefectura, está trabajando la Dirección Nacional de Aduanas y está trabajando del Ministerio de Interior la gente de represión del tráfico ilícito de drogas. Se ha pedido información a Hamburgo. Alemania, todavía a la hora del mediodía no había llegado la información en la que se identifique con claridad cuál era el contenedor en el que estaba viajando esta droga y cuál era el precinto. Un caso similar ocurrió en marzo, pero con cargamento de 400 kilogramos de arroz a Alemania, donde finalmente llegó también cocaína. Pero el precinto y por ende la carga se comprobó que fue adulterada en el puerto de Santos, en Brasil. Esa investigación duró más de 20 días. Esta ha comenzado en el día de hoy y seguramente haya que esperar todas las diligencias que tienen que ver con la investigación para saber bien si efectivamente se embarcaron los 4.500 kilos de droga en el puerto de Montevideo o puede haber pasado como pasó en esa carga de 400 kilos. Según Bayardi, la empresa de transporte es italiana y es la misma que trasladó aquellos 400 kilogramos de arroz a Alemania y esta carga de soja también a Alemania, por lo que el circuito de navegación puede ser similar. Según Bayardi, si bien la sensación es de que aumentó el uso de nuestro país como pasaje de droga, desde el año 2005 se ha mejorado el sistema de radares para detectar los vuelos bajos que tiran drogas desde las avionetas, como fue el operativo Campanita en Salto y el detectado este viernes en un campo en Artigas. Vamos a escuchar ahora lo que nos decía hace algún instante el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, a propósito de este cargamento. Lo primero y primordial es que la ANP ha comenzado una investigación para recordar o restablecer de alguna forma la información de todos los cargamentos de soja de los últimos 60 días. Nosotros hicimos una resolución de directorio pidiendo información oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores y disponiendo una investigación de toda aquella carga que sea soja o semilla de soja que haya salido en contenedores en los últimos 60 días. Una vez conocido el barco, conocemos el manifiesto de carga y de descarga, podemos ver
qué fue lo que realmente se cargó por nuestro sistema de accesos y por el sistema de información, y dentro de eso analizar y tener presente que ya hubieron casos similares, algunos desestimados, pero casos similares. Hay que ver si la naviera es la misma, si el operador es el mismo, si el despachante es el mismo. Tenemos información que ahora volvemos a poner arriba de la mesa. Y hay una herramienta que tenemos que es bastante potente, que es un escáner. El escáner es propiedad de ANP, pero trabaja al servicio de aduana y de prefectura, dándole toda la información que nosotros no manejamos vía informática al centro de control de aduana. Pero ¿qué se escanea? Lo que alguien pide que se escanee. En el último barco de hace 2 días, que terminó ayer, y hoy se fue, mejor dicho, el propio barco pidió el escaneo del 100% de la carga. Se lo pide la ANP le dice que no escanea para particulares, se lo pidieron a aduana y bueno, y escaneamos el 100% porque aduana lo pidió. Ese es el mecanismo. Un dato no menor lo que acaba de decir precisamente Alberto Díaz sobre los controles que se desarrollan en el puerto, que están a cargo evidentemente de la aduana. El escáner, como decía precisamente el presidente de la ANP, es pertenencia de la ANP, y como no se realizan de alguna manera protocolos de controles a los privados, bueno, lo tiene que hacer aduana, y aduana lo hizo en el 100% claramente en esta embarcación que, como decía, salió en la jornada de hoy. Otro dato que no es menor y que tiene que ver también con lo que decía nuestro compañero Roberto Riolfo en el informe anterior de las declaraciones del ministro Bayardi, es establecer precisamente las escalas que tuvo este barco que llegó a Hamburgo, porque, por ejemplo, en esa incautación de 440 kilogramos de cocaína del mes de abril pasado, que iba dentro de un container que tenía semillas de arroz y que provenía también del puerto de Montevideo, se pudo establecer en la investigación que había sido adulterado en el puerto de Santos, en Brasil. Habrá que ver en la investigación de esta embarcación si volvió a ocurrir exactamente lo mismo que hace algunos meses atrás. En tanto, el vocero de la Armada Nacional dijo que se le solicitó a la Armada de Alemania los detalles de información sobre la trazabilidad de cómo llegó el contenedor a Hamburgo. Esto decía precisamente Echevers a nuestra compañera María Eugenia García. En la mañana de hoy, a primera hora, se ha solicitado bajo nota a las autoridades del puerto de Hamburgo determinados datos para poder conocer más que nada la trazabilidad que haya tenido este contenedor. Significa saber de dónde fue que salió, cuáles fueron las rutas que realizó el barco y dónde pudo haber desembarcado ese contenedor, si es que desembarcó, y cómo fue que llegó al puerto destino. En este caso, cómo llegó al puerto de Hamburgo, de Alemania, cómo estaban los precintos, si estaban adulterados o no, y el estado básicamente para poder determinar, dentro de todas las hipótesis que se tienen de investigación, cuál pudo haber sido el lugar donde se alteró. ¿Hay personal de la Armada que está siendo investigado, por ejemplo? No, es una etapa de investigación. ¿Hay funcionarios apartados del cargo? No te puedo decir, porque es parte de la investigación que se está llevando a cabo. Y vamos a escuchar ahora a Roberto Valdivieso, el presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, quien precisamente explica los controles que la aduana realiza en el puerto, pero además, fundamentalmente, también cuestiona el bajo porcentaje de control que hoy en día se puede realizar en nuestra capital. Las exportaciones se cargan, en este caso fue soja, se cargan en el depósito del exportador. Ese contenedor entra al puerto, las exportaciones tienen el sistema en forma aleatoria, dice si es canal verde o canal rojo, que es lo que tienen las exportaciones. Pero como un dato, los rojos, que significa abrir ese contenedor, que vaya al escáner, es un 5% contra un 95%. O sea, hay un 95% de DUAs o de permisos de exportación que se van. El escáner es de ANP, no es de la aduana. Entonces, el funcionario, cuando recibe la documentación y dice, bueno, a veces dice, bueno, yo quiero revisar ese contenedor. La exportación, si es luz verde, no pasa por ningún tipo de revisación. El funcionario no tiene forma de saber. La aduana uruguaya está perdiendo por goleada, ¿no?
Estos hechos nosotros lo hemos denunciado, no de ahora por lo que ha sucedido, sino que desde el 2013 el sindicato viene denunciando la falta de controles, el desmantelamiento.